Disculpe, señor, la película terminó, tenemos que limpiar. Perdón, ya me voy. Me quedé maquinando. 4, 3. Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y pocas cosas me apasionan tanto como la semana Barbenheimer, por Dios. Si les gusta esta remera, es de Gotham Store, les dejo el link de su página abajo. En este video voy a estar hablando sin y con spoilers sobre la película Oppenheimer, de Christopher Nolan, que está para ver en cines. Va a ser desde mi punto de vista alguien que consumió, creo que todas las películas de Christopher Nolan, y obviamente no es desde el punto de vista de un experto de cine ni de historia, soy yo, alguien que hace 39 años consume películas. Abajo en los comentarios déjame vos qué opinaste de la película, te interesa verla, si querés spoilear, poné spoiler y apretá enter y contá. Igual está basado en hechos reales, tampoco es que se va a spoilear mucho. El video va a estar dividido en partes, voy a estar hablando de qué tienen que saber antes de verla, mi opinión sin spoilers y después mi opinión con spoilers sobre muchas cosas que me quedaron después de ver la película. Igualmente si quieren saltearse alguna o esquivar ver alguna, abajo en la descripción o en la línea de tiempos del video pueden elegir en dónde ver. Si les gusta el video, no se olviden de suscribirse para ver más videos como este. Ok, primero que nada, ¿qué tienen que saber antes de ver esta película? Es una película de historia, drama, medio biopic, medio thriller si querés, dirigida por Christopher Nolan. Y la idea de hacer la película no solo es por los hechos históricos, sino también por haber leído el libro American Prometheus, el Prometeo norteamericano, obviamente basado en Oppenheimer. Dura 3 horas clavadas y no hay escena postcrédito. Cillian Murphy interpreta a Robert Oppenheimer, quien, según algunas personas, siendo Nolan una de ellas, es la persona más importante en la historia de la humanidad. En la película vamos a ver parte de la vida de Robert Oppenheimer, quien es conocido por ser el padre de la bomba atómica. Él es el protagonista, no la bomba. Es una película basada en hechos reales, pero obviamente no es un documental. No pretende sacar todo 100% correcto. El hecho de que vemos todo de sus ojos significa que quiere contar algo más allá de que él creó la bomba, ya que lo vamos a conocer antes de la Segunda Guerra, cuando estuvo al frente del laboratorio de los Álamos en el proyecto Manhattan y se creó la bomba, y también qué hizo después de estos eventos, en la época de la Guerra Fría. ¿Necesitas saber mucho del tema para verla? No. De hecho, como espectador creo que es mejor que sepas menos porque hay algún que otro giro que por ahí no te ves venir. Aunque saber mucho también tiene sus beneficios porque va a ser más difícil que te pierdas porque hay muchos nombres. A más sepas del tema, capaz veas más ruidos o detalles que no eran así en la historia de la vida real, pero recordemos que es una película. Y de lo poco que yo sé del tema, creo que el mensaje que quería dar fue bastante respetuoso con lo que pasó y llegó bien. Pero ¿qué opino yo de la película sin spoilers? A ver, si son habituales de mi canal, saben que yo no soy alguien que le guste ver biopics o películas o historias de época. No porque digo que sean malas, sino porque a mí no me atraen. Sumado a que en mis primeros 30 años como que llegué a una saturación de contenido de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, sí me encanta Christopher Nolan como director y muchas de sus propuestas, aunque bueno, hubo dos que no tanto, como Batman Rises y también Tenet. Tuve mis quejas con esas películas. Pero igualmente los otros productos me encantaron. Cuando vi el tráiler dije, ok, bien, pero no me vuelve loco. No sé si la quiero ir a ver al cine. Y la terminé yendo a ver al cine, bueno, porque el hype colectivo que hay respecto a esta película, el Barbenheimer, y porque dije, es un buen movimiento, quiero apoyar. Quiero que quede claro que hay otras películas que la gente queremos ver en el cine. Son propuestas distintas, pero no están peleando ni compitiendo. Y la verdad agradezco eso, porque la película lo hubiera visto, pero en casa, y haberla visto en cine fue una experiencia que valió mucho la pena. Y no solo es una gran experiencia por lo visual, sino también lo sonoro. Es muy chocante lo sonoro en esta película. La película en general también, más allá de la experiencia, me encantó. Y además vale la pena por el mensaje impactante que me terminó dejando. A ver, es una película basada en hechos reales, obviamente al no ser documental, lo que hace es dramatizar muchas cosas para entretenerlos. Y lo hace en esas 3 horas. Y como que todos esperamos que lo impactante y lo más importante sea ver el momento en el que ve la primera bomba Oppenheimer. Y no fue necesariamente eso lo más impactante. Para mí vino después, que ya lo diré en la parte de spoilers. Lo que más vamos a ver en la película son los ojos de Oppenheimer. Tanto literales, tipo ver sus ojos en primer plano, o sea, la cara de Cillian Murphy todo el tiempo, sino también ver lo que él ve con sus ojos. Reitero, no es una película sobre la bomba nuclear, sino sobre Oppenheimer y su visión y su relación con el tema. Además que es una película sobre humanos. Te diría que es más fácil encontrar villanos que héroes en esta historia, pero básicamente son todos humanos con sus muchas capas. De hecho, una decisión interesante que tuvo Nolan respecto a esta película es el tema del color, porque todo lo que se ve en color es la visión de Oppenheimer y lo que él está sintiendo y viendo. Y la película, cuando se ve en blanco y negro, en realidad no es tanto el protagonista Oppenheimer, es más algo histórico, aunque Oppenheimer sigue estando muy relacionado. Y las técnicas que usan para hacerte sentir lo que sientes
siente o ve Oppenheimer me parecen dignas de admirar. Hay momentos en los que lo vemos imaginando las cosas, los átomos, las moléculas, las cosas que él empieza a querer crear. Y eso después va evolucionando a lo largo de la película cuando seguimos viendo qué es lo que se imagina. Hay momentos también donde el sonido es muy fuerte y primero vemos que un sonido le afecta y más adelante vemos por qué le afecta tanto. Y no es que es un error de edición de la película, no, es una búsqueda para que sintamos lo que está sintiendo Oppenheimer en ese momento. Le pesa más ese sonido que lo que está pasando en la vida real. Y es tan bueno todo esto, en especial Cillian Murphy siendo Oppenheimer, que lo vamos a ver más quieto y reflexionando que hablando prácticamente. Por muchas de las cosas que vemos que pasan en la película podemos llegar a entender qué es lo que está sintiendo u opinando en cierto momento, pero no siempre lo dice. Creo que es más que nada una decisión de hacernos empatizar con la posición en la que estuvo para entender las decisiones que tomó, no aceptarlas. No es que la película nos quiere decir, mirá, él tenía razón. No, él nos quiere decir, mirá lo que tuvo que hacer o mirá lo que hizo. Inclusive a veces cuando estamos viendo lo que siente o por lo que está pasando, se pone hasta tétrica, te diría, de terror la película en momentos, pero ayuda mucho para que entendamos qué le pasa. O sea, hace un muy buen caso de dejarnos claro que no era nada fácil la posición en la que estaba. Y muchas de esas veces él se puso ahí a la fuerza, no es que fue tan obligado. Después respecto a lo que es Nolan, yo tenía mis dudas de por qué Nolan pasaba a ser una biopic, pero cuando veo la película entiendo por qué. Porque no es una biopic común y corriente, está el estilo de Nolan en todas partes, no solo por lo sonoro, con la música, también los efectos prácticos, sino por cómo la película estuvo armada de manera tal de que hay varios misterios, hay varios cortes y rompecabezas que armar respecto a hechos históricos. La misma película va para el lado que todos esperamos que vaya, pero después te toma otro giro que no vi venir, pero manteniéndose en lo que es basado en hechos reales. Todo lo que es la producción visual, como siempre típica de Nolan, es un espectáculo. Lo que es la recreación de los Álamos, lo que es la recreación de la bomba atómica, yo dije, ¿cómo es que no quiero usar CGI, pero va a ser la bomba atómica? Y cuando ves la película entendés cómo fue que lo manejó. Decís, ok, te respeto, no venía por donde yo quería que iba a ser y banco mucho la búsqueda. Y lo que más banco de la búsqueda visual son los imaginarios de Oppenheimer. Pero bueno, lo de siempre, tanto visual para la época y los vestuarios, 10 puntos también. A lo que respecta a Nolan, tendría que remirar todas las películas, pero es de las mejores 3 que hizo sin dudas. La película me encantó, Cillian Murphy para mí estuvo genial. Igualmente, tengo que decir que no es muy fácil de seguir. Tiene un ritmo de edición muy rápido, que sí, es la búsqueda, pero igualmente no es fácil de ver, especialmente subtitulada. Hubo un momento que, por suerte, sé inglés y tuve que confiar en solamente escuchar y dejarle los subtítulos porque estaban hablando y pasando de escena tan rápido que no llegaba a procesar todo leyendo, viendo y procesando. Y tiene un ritmo tan rápido que no es que se te hace larga la película. De hecho, la última parte es la que más enganchada estaba. Y hasta podés llegar a tener la necesidad de que, hey, me faltaron horas acá. Pero sí reconozco que no es fácil de seguir. De hecho, hay muchos nombres en esta película. Yo conocía apenas la historia de Oppenheimer, de Heisenberg, de Einstein y de Truman. Todos los demás casi que ni tenían ni idea quiénes eran. Por eso los nombres eran mencionados y a veces como que me perdían partes. Igualmente al final de la película, por lo menos visualmente ya entendés quién es cada uno que fue mencionado. Pero no es fácil. Y está lleno de personajes que te diría, ninguno restaba. Todos eran importantes para la vida de Oppenheimer. Y alguno que otro tuvieron un impacto muy grande en la película también. Hay uno que ni siquiera quiero decir qué actor es, pero que es como que, ¿de dónde salió todo esto? ¡Qué genial! Menos mal que no sabía nada de esta parte de la historia. Y de hecho hay actores que ni siquiera aparecían en la promoción de la película y son importantes. Y yo dije, ¿de dónde salió este actor? Mirá vos, aparecen maquillados interpretando personajes importantes de la historia de la humanidad. Si no es el casting más importante de los últimos años, le pegan el palo. Y creo que es una película que realmente vale la pena ver una segunda vez porque hay muchas cosas que por ahí nos perdamos habiéndola visto una sola vez, en especial si la vimos subtitulada, o por lo menos te quedan ganas de leer sobre el tema, porque yo había preparado el video y después dije, no, quiero averiguar más de esto, quiero averiguar más del otro, y realmente terminé googleando, que es bueno, porque la película sirve para eso también, para que recordemos este hecho histórico, porque hay muchas personas que ya no están en esta, que aparecen en la película que ya fallecieron. O sea, está bueno recordarlo por lo menos en película para que investiguemos qué pasó. De hecho, creo que casi todos los que la vimos vamos a quedarnos pensando en muchas de las cosas de la película. Porque no solo impacta con la parte de entretenimiento, sino también con lo que quiere decir. Y bueno, eso es todo lo que tenía para decir sin spoilers. Si les gustó el video hasta acá, no se olviden de darle me gusta, que sirve un montón. Suscribirse si son nuevos. Y les estoy dando tiempo por si no se quieren spoilear. Empiezo con los spoilers en 3, 2, 1... Ok. Cuando digo que el verdadero impacto de la película viene después, es porque el final, el último diálogo, la última cara de Oppenheimer y su último imaginario es tan fuerte que a mí me dejó ahí sentado en el cine maquinando, pensando en sobre todo lo que pasó. No solo pensando en que se podría haber llegado a prender fuego en la atmósfera antes que yo siquiera naciera, sino en que esta es una película que cuenta el pasado, pero en realidad también habla del futuro. Tanto Oppenheimer como Einstein, los dos quedaron con miedo de que esto es algo que disparó una cadena de eventos que va a terminar en
la extinción de la humanidad. Oppenheimer no es solo una historia sobre el pasado, es del futuro que fue iniciado por ese pasado. Y ahora estamos en el medio del conteo de esa explosión. Y eso no es ficción. Y está bueno que te haga reflexionar no solo sobre el pasado, sino sobre el futuro también. Lo peor es que, como dije antes, la película dura 3 horas y te das cuenta que todo era importante. Pero bueno, eso lo sentís al final, no mientras estás viendo la película. De hecho, la última hora de la película, la guerra de Strauss contra Oppenheimer, que no sé de dónde salió, pero creo que fue lo que más me atrapó de toda la película, porque ¿qué es toda esta búsqueda? ¿Cómo lo están persiguiendo los de Estados Unidos? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué científico es? ¿Quién dijo todo lo que... ¿Quién le pasó la información a la Unión Soviética? O sea, estaba constantemente diciendo ¿quién es el traidor? ¿Quién lo traicionó? ¿Quién quiere hacer esto? Y para que sea Strauss y después el discurso de Strauss, ¿cómo la rompiste Robert Downey Jr. con eso? Por Dios, o sea, todo se volvió más interesante ahí. Y qué bueno que no sabía nada sobre ese tema. Y ya pensando en retrospectiva, ya desde el inicio todo era muy importante. Porque cuando vimos lo que sería la preguerra, o por lo menos pre-Los Álamos, nos servía para conocer a Oppenheimer como persona. No solo porque vimos que no es bueno con la práctica, pero sí con la teoría y el imaginario, que a veces la práctica es necesaria porque va más allá que la teoría. Incluso la manzana con la que casi envenena a su profesor era importante para conocer a su personaje. Porque nos dice de su ambición como científico, de lo que es capaz de hacer para esa ambición del científico y del arrepentimiento que es capaz de tener. No solo sobre lo que hizo, sino de lo que puede llegar a pasar. Si lo miramos en retrospectiva, él fue quien le fue ofrecido, pero decidió aceptar ser el que está encargado en Los Álamos. Por ahí sabe que no es algo bueno lo que está pasando, pero por otro lado sabe que si no es él, es otro. Y él tiene esta ambición de querer ser él el que lo hace. Y no solo sabe un montón, sino que tiene el carisma suficiente para poder tratar con los otros científicos. Sabe qué pueden aportar los otros científicos. Él es bueno en teoría e imaginación. Hay otros que son buenos en pruebas. Por eso sabe delegarlos bien y por eso los otros científicos lo quieren seguir a él. Y una vez que lo logró en la práctica, en ese momento que fue la verdad retencionante, nosotros ya sabíamos que iba a salir bien, pero igual, ese momento fue re impactante verlo desde cada uno de los personajes. El que se quedó tirado, el que salió a verlo, el mismo Oppenheimer que se quedó atrás y recibió el impacto porque fue uno de los 3 que más cerca lo recibió. Cómo tardó en llegar el sonido, porque yo estaba esperando, el sonido. Y justo cuando me olvidé apareció el sonido, ¿viste? La típica, y te terminás asustando igual. Inclusive Oppenheimer no tomó solo esas decisiones, sino que también cuando estaba hablando con los militares, estaban hablando de qué hacer con esta bomba, porque él la había creado para ganarle a los nazis. No necesariamente para tirarla a Japón, pero el mismo Oppenheimer parece haber sido el que decidió dónde tirarlas y cómo tirarlas. Parece. Pero después lo vimos muy arrepentido porque él claramente no esperaba que mueran tantas personas, no solo en el momento, sino después. Y también se arrepintió cuando vio irse a las 2 bombas de Los Álamos, que es como que está bien, es un padre viendo cómo su hijo se va, porque ya perdió el poder completamente de decisión respecto a esas bombas. Él solamente las creó. Y no solo la carcomía la culpa de lo que pasó, sino... justo como la manzana, también lo carcomía lo que podía llegar a pasar. Lo que el presidente Truman le dijo también es algo muy clave para la película, que es: me van a recordar a mí, presidente de los Estados Unidos, porque yo la usé. Vos la creaste, pero yo la usé. Andate de acá, marica, prácticamente le dijo. Primero que nada, horrible, pero si te lo pones a pensar, él también, Truman carga con una culpa gigante, pero él piensa que es más macho por poder ocultar esa culpa. Y también es algo para pensar, porque yo creo que no muchas personas le echan la culpa a Truman de que tiró la bomba. A lo sumo a Estados Unidos le echan la culpa de las 2 bombas. O a lo sumo también sé que hay gente que seguramente crea que la culpa de la bomba la tienen el mismo Oppenheimer o Einstein por haberlas creado. Cuando Einstein no necesariamente la creó, solo inició el camino. Y creo que el punto de la película es justamente hacernos entender que el problema no fueron los científicos. Einstein descubrió la fórmula que dice la energía que es sacada en esa explosión, pero él no creó la bomba. Él no explica cómo hacer la bomba. Él solo le pidió a Estados Unidos que haga la bomba antes que los nazis. Y Oppenheimer y los otros científicos se apuraron a hacer la bomba porque había que hacerla antes que los nazis. Porque los nazis habían empezado a trabajar sobre las bombas gracias a los descubrimientos que el mismo Einstein había hecho. Y es interesante también la postura de Einstein porque cuando él mandó esta carta, él sabía de que si un país lograba tener la bomba, era necesario que los otros países también la hagan para que nadie la tire. Sin embargo, él mismo años después, se arrepintió de haber mandado esa carta, porque él pensó que los nazis iban a llegar a hacerla y al final no lo hicieron. O sea que sin esa carta de Einstein, capaz que nunca hubiera existido la bomba nuclear. Y es genial que la película termina con la culpa y el remordimiento de los dos, tanto de Oppenheimer como de Einstein. Ambos se arrepintieron de algunas cosas, pero no se arrepienten del avance científico y las cosas que ellos descubrieron. Por eso es que Oppenheimer, después de haber tirado la bomba, empezó a hacer lobby para evitar la guerra armamentística entre los dos lados.
porque él se dio cuenta de que una vez que tiraron la bomba, en realidad no era para terminar con Japón y los nazis, en realidad era para dejarle un mensaje a la Unión Soviética, que era la nueva guerra que había ya en Estados Unidos. Por eso que Oppenheimer usó las pocas armas que tenía para hacerse escuchar. Y como vimos más adelante, Strauss y muchas partes del gobierno también de Estados Unidos fueron en contra de Oppenheimer para que deje de hablar. ¿Por qué? Porque lo tildaron de comunista, lo tildaron de ambicioso, de muchas cosas, cuando él lo único que quería hacer era frenar el tema de la investigación de más bombas. Pero antes decía que todas las relaciones o personas eran importantes, porque también tenemos los que son las relaciones cercanas de él. Por ejemplo, la de su hermano, la de Jean Tatlock y la de Kitty Oppenheimer, su esposa. Jean y Kitty son dos de las que aparentemente eran tres mujeres que fueron importantes para Oppenheimer. La otra era una rubia que nos dieron a entender que tuvo después de Jean, el amorío, de la que seguramente Kitty también haya estado enterada. Pero igualmente creo que Robert la amaba a Kitty. Claramente tenía deseos por otras igual también. Por ejemplo, con Jean, al principio de la película iba y venía porque nunca pudieron oficializar, porque ella también parece tener algún temita personal que le afectaba y no quería terminar de confirmar, capaz por sus ideales medio comunistas. De hecho, Jean tenía como opiniones más críticas respecto al mismo Oppenheimer. El momento también clave de ella le hizo leer esa frase para que él entienda esa frase que seguramente a él ya le estaba carcomiendo porque era el libro que él estaba leyendo, que decía: me he convertido en la muerte, destructor de mundos, que es algo que Oppenheimer dijo también en la vida real. También Jean y el hermano de Robert nos ayudan para que veamos que sí, él tenía dos personas muy cercanas que eran comunistas, pero él tampoco estaba muy alejado de estas ideologías, por más de que obviamente siempre estuvo del lado de Estados Unidos. Él era más abierto a las ideologías comunistas, pero terminó eligiendo el lado de Estados Unidos porque era el lado menos malo de la época. Sin lugar a dudas, lo peor siempre iba a ser que Adolfo tenga bombas nucleares antes que Estados Unidos. Pero después empezamos a ver cómo tanto él y el resto de los científicos empezaron a dudar cuando Adolfo ya no estaba más. Y por eso es que la parte de su hermano y Jean, que eran los comunistas de su vida, fueron tan importantes para bajarle la voz que tenía Oppenheimer de este lobby que estaba haciendo para frenar la guerra armamentística. Él fue fiel a Estados Unidos, pero eso no significaba que él haya estado de acuerdo con todo. En parte, viéndolo así, tenemos que agradecerle a Klaus Fuchs de que fue el espía, porque al final fue como Einstein dijo que iba a ser. Si el otro bando tiene también la bomba nuclear, ninguno de los dos la va a tirar por el tema del peligro que puede llegar a causar. No habrá sido Oppenheimer el espía, pero sí hubo un espía que por suerte dio la información. Por cierto, la película no lo deja claro, pero confírmeme si fue así, pero cuando Jean se quitó la vida en la bañadera, como que se vio una mano arriba del pelo en un momento, ¿no? Yo no sé si fue como que nos quisieron dar a entender de que por ahí Oppenheimer piensa que la mataron. Para mí no lo descartó porque él sabía que lo seguían y aparte dijo lo de la carta y como que a él le parecía raro esa vida que se quitó. Por otro lado, Kitty, la esposa, que podríamos decir que no hay nadie en la película que confiara más que en Robert que ella. Y capaz él no hubiera llegado tan lejos si no fuera por ella. Me gustó cómo ambos se amaban y se aceptaban a pesar de sus cosas. Kitty aceptaba que él tuvo amoríos, él aceptaba que se ponía en pedo y se estresaba mucho por tener los hijos, que no estaba mal, estaba sola y parece que no podía con todo eso, pero igualmente querían estar juntos y siguieron estando juntos mucho tiempo más. Y me encantó como ella no solo dice lo que muchos se guardan, sino también sabe cómo contestar para no dejarlo mal parado a Oppenheimer. Igualmente Robert quería seguir siendo el mártir porque él necesitaba ser el mártir, porque la culpa lo estaba carcomiendo. Entonces como que en parte siente que se merecía lo que le estaba por pasar, pero a Kitty eso no le gustaba. Después también tenemos el tema de la diferencia de las escenas de blanco y negro con color, como que nos hace ruido viendo la película porque no terminamos de entender por qué tanto salto temporal y por qué algunas tienen color y otras no. Pero al terminar la película ya podemos confirmar lo que Nolan dijo en las entrevistas. Cuando es color es la perspectiva de Oppenheimer, cuando es blanco y negro es la parte histórica y la parte de Strauss, porque pasa a ser más el protagonista Strauss que Oppenheimer en la última media hora más o menos. Strauss creyó todo este tiempo de que Oppenheimer le había dicho algo a Einstein para que Einstein lo odia a Strauss y nunca pasó eso. Einstein a partir de ese momento quedó mal por lo que Oppenheimer le dijo. A partir de ese momento Oppenheimer como que le trasladó la culpa a Einstein. Le chupaba un huevo Strauss. En ese momento Einstein empezó a arrepentirse por haber mandado la carta. Y este final de Strauss nos muestra no solo cómo los gobiernos son capaces de usar a los científicos como chivo expiatorio de sus decisiones, sino también que a veces, por pensar en el culo propio de que somos el culo del mundo, no nos damos cuenta de que las otras personas no están pensando en nosotros, sino que están pensando en cosas importantes, como por ejemplo el daño que están haciéndole
al resto del planeta. Por eso ese final me parece maravilloso en muchos sentidos y fue tan impactante. Y bueno, gente, eso es todo lo que tenía para decir. Obviamente no soy ningún experto de historia, capaz que la pifié con algo de lo que yo interpreté. Por favor, dejen lo que ustedes interpretaron abajo. Si les gustó, les sirvió el video, no se olviden de darle me gusta, que sirven un montón. Acá tiene el botón para suscribirse y enterarse cuando suba más videos como los que van a estar apareciendo acá, de otras series o películas que estuve viendo últimamente. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lean.